Estamos hoy, mis amados hermanos, compartiendo el capítulo 4 de la carta del apóstol Pablo a los romanos. La vez pasada comenzamos y hoy vamos a continuar, pero vamos a hacer un pequeño resumen, un pequeño repaso de lo que hasta ahora hemos visto, ¿no? El apóstol Pablo plantea, con base en las Sagradas Escrituras, cómo el hombre está bajo juicio, el hombre está bajo condenación. No hay ningún hombre que sea justo, no hay ninguna persona que esté justificada delante de Dios por causa de su propio pecado. Pero ahí viene la pregunta, ¿cómo un hombre puede ser justo si el hombre de por sí no es justo? El hombre ha pecado, el hombre ha violado la ley de Dios. Y hay un texto en la palabra que dice que es bienaventurado todo aquel, ¿cierto?, que condena al injusto, ¿cierto?, pero que libera a la persona que es justa. ¿Cómo Dios, siendo justo, va a pasar por alto el pecado y la injusticia del hombre? No lo puede hacer porque Dios en su justicia es total, absoluta e infinitamente justo. De tal manera que tiene que haber un pago por el pecado. O sea, la justicia de Dios se tiene que cumplir, se tiene que dar total y absolutamente. Y es así como abre el apóstol Pablo esa puerta, la puerta de la salvación a través de la fe. Es por medio de la fe en la obra del Señor Jesucristo que todo aquel que cree va a ser justificado. O sea, la injusticia, nuestra injusticia, es cargada ahora sobre el justo, sobre el Señor Jesucristo. Es imputada nuestra injusticia, es acreditado nuestro pecado allí al Señor Jesucristo en la cruz. Y ese precio por el pecado es pagado. O sea, la justicia de Dios es satisfecha en la persona de Jesucristo porque Él cargó todo nuestro pecado. Pero también, recordemos que la cruz es un intercambio. Esa justicia de Dios ahora es imputada a todos aquellos que hemos creído por la fe en la obra del Señor Jesucristo. Y aquí en el capítulo 4, el apóstol Pablo nos presenta precisamente un ejemplo de uno de los hombres considerados más importantes dentro del judaísmo y también dentro del cristianismo, que fue Abraham. ¿Ustedes recuerdan cómo la vez anterior vimos cómo los rabinos consideraban que Abraham era un hombre justo en sí mismo por cuanto había obedecido al Señor? Pero cuando estuvimos viendo la vez pasada, lo primero que vimos es que ni siquiera la ley había sido dada cuando Abraham fue llamado. La ley fue dada casi 500 años después. Segundo, ¿cuándo fue justificado Abraham? ¿Cuándo fue justificado Abraham? Abraham fue justificado siendo un gentil, porque él era de Ur de los Caldeos. Y como señal de esa justificación, Dios más adelante, lo vamos a ver también con mayor detenimiento, ordena el rito de la circuncisión. Abraham le creyó a Dios, dice la palabra, y le fue contado por justicia, como lo vimos en la ocasión anterior. La fe depositada en Dios. La fe depositada en las promesas que Dios le había hecho ya desde el capítulo 12, 13, 14, 15 del libro de Génesis. Ahora,
Tenemos que entender, mis amados hermanos, qué se entiende por fe, porque a veces se tienen conceptos erróneos acerca de la fe, y particularmente de la fe que salva, de la fe salvífica, de la fe salvadora. Y vamos a mencionar algunos elementos que son propios de esa fe salvadora. Y uno de los primeros elementos es que esta fe está basada en hechos. La fe no es saltar hacia lo desconocido, no es ir a ciegas hacia algo imposible que no se puede conocer. Eso no es la fe. La fe está basada en hechos reales. ¿Y cuáles son esos hechos reales? La obra redentora que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Queda claro? Miremos lo que dice el apóstol Pablo ya en la primera carta a los Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15. Y precisamente con respecto a esa fe salvífica. Dice: ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí. Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12, luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles, y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. El apóstol Pablo aquí está haciendo énfasis en el evangelio, en la obra que el Señor Jesucristo realizó allí en la cruz de el Calvario. Y le da bastante aquí importancia al hecho de la resurrección, como también se menciona ahí en los versículos 14 y 17. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también es nuestra fe. Y 17. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa. Todavía estáis en vuestros pecados. La fe se fundamenta sobre un hecho real, sobre un hecho verídico. Amén. Muy bien. ¿Qué otro elemento? Podemos ponerle acuerdo a ese otro elemento. ¿Qué es eso? Es primero conocer la verdad del evangelio. Tenemos que conocer la verdad del evangelio. Pero también tenemos que estar de acuerdo con lo que el evangelio dice. Si no hay ese acuerdo entre lo que conozco del evangelio, ¿sí?, y en lo que hago con respecto a ese evangelio, estoy en desacuerdo. Y la fe requiere acuerdo. O sea, que el corazón del creyente esté afirmando esa verdad que recibe de la palabra de Dios. Si tú lo dices, Señor, esto es cierto, estoy de acuerdo con lo que tú dices. Hay personas que cuestionan la palabra. Es que a mí no me parece. Es que yo no estoy de acuerdo con tal y tal cosa que dice la Biblia. Y esas personas dicen: tengo fe. Eso no es. Eso no fue porque no está de acuerdo con las verdades de el evangelio. ¿Qué otro elemento debe tener la fe? La interiorización.
¿Qué significa eso? Es ese deseo profundo que hay en el corazón del creyente en recibir esa verdad y poderla aplicar en su vida diaria. Miremos lo que el apóstol Juan dice ya en su primer capítulo de su evangelio, versículos 11 al 13. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y esa interiorización del evangelio, mis amados hermanos, implica obediencia a la palabra del Señor, obediencia a Cristo como Señor. El mismo Jesús lo manifiesta ya en Juan 8:31 y dice, si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué tanto estamos interiorizando la palabra del Señor? Cuando estudiamos las Escrituras y recibimos esa palabra de Dios, ¿qué tanto nosotros la estamos practicando, poniendo en práctica? Porque la vida cristiana no es solamente venir a escuchar unos cuantos sermones y seguir viviendo como nos parece. La fe en el Señor Jesucristo involucra el poder interiorizar esos principios, esos modelos de vida, esa voluntad de Dios para que nosotros la podamos obedecer, poner por obra. Muy bien, ¿qué otro elemento? La confianza. Confianza. ¿Tenemos la plena confianza en Dios? ¿Confiamos plenamente que lo que Él dice en su palabra es cierto? ¿Que sus promesas son en Él sí y en Él amén? ¿Confiamos sin reservas en Dios? ¿O nos apoyamos en nuestras propias decisiones? ¿Somos más prudentes en nosotros mismos, creyendo que las decisiones que nosotros tomamos son mejores? ¿Será que podemos nosotros abandonarnos en las manos plenamente del Señor? ¿Confiar plenamente en Él? ¿Como hijos? ¿Que Él va a tener cuidado de nosotros? ¿Que Él va a proveer para todas nuestras necesidades? ¿O nos la pasamos viviendo de manera ansiosa, preocupados, estresados? Cuando una persona vive estresada, vive ansiosa, es porque está desconfiando de la palabra del Señor. Viene la duda, ¿será que sí? Pero ¿qué el Señor está diciendo? Dice, vuelquen toda su ansiedad sobre mí. El apóstol dice, echen toda su ansiedad sobre Cristo. Porque Él tiene cuidado de ustedes. Y ahí nos lleva a lo que orábamos esta mañana. ¿Estamos en el reino? ¿Somos parte del reino de los cielos? Si somos parte del reino de los cielos, está garantizada que nuestras necesidades son satisfechas. Más buscad primeramente, Mateo 6:33, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Vestido, comida, bebida, techo, nuestras necesidades van a ser suplidas. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando he vendido todo lo que tengo para comprar esa gran perla.
Porque cuando me he despojado de todo lo que tengo y lo he entregado y lo he dado y lo he vendido para comprar ese tesoro. O sea que reconocemos y nuestro corazón está firme en el señorío y en la gracia del Señor. Ahora, esa confianza, mis amados hermanos, incluye apartarnos del pecado, despojarnos de ese ego, de ese orgullo, para reconocer el señorío de Cristo en nuestras vidas. Y ese apartarnos del pecado se llama arrepentimiento. Escúchenme bien, sin arrepentimiento nadie puede ser salvo. Si no ha habido un auténtico arrepentimiento, no puede haber salvación. ¿Cómo comienza el ministerio de Juan el Bautista? Arrepiéntanse. ¿Cómo comienza el ministerio de Jesús? Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, es esencial, es fundamental el arrepentimiento para poder ser salvo. ¿Y en qué consiste el arrepentimiento? ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento no es un mero remordimiento porque hice algo malo. El arrepentimiento implica toda una convicción profunda en mi corazón y en mi espíritu de que he hecho algo contrario a la voluntad de Dios. He hecho algo totalmente contrario a la voluntad de Dios que atenta contra la gloria de Dios. Ese es el pecado. Y el arrepentimiento, mis hermanos, implica apartarme de ese pecado. Y para apartarme de ese pecado implica un cambio de mi mente, de la manera como yo pienso. ¿Y cómo voy a cambiar mi manera de pensar? El apóstol Pablo más adelante, ahí en el capítulo 12 de Romanos, dice, cambien su manera de pensar, para que así cambie su manera de vivir. En la versión, en esta versión dice, en la versión de la Biblia de las Américas dice, no se adapten a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. ¿Qué hay en nuestra mente? ¿De qué estamos llenando permanentemente nuestra mente? ¿Estamos llenando nuestra mente permanentemente de toda la basura que hay en redes sociales? ¿Cuánto tiempo pasa usted en su celular en las redes sociales? Y compárelo con cuánto tiempo pasa usted estudiando la Escritura, en comunión y en oración. Y ahí usted me podrá sacar una comparación si realmente el reino de los cielos es lo primero que usted está buscando. Mis amados hermanos, el renovar nuestra mente implica meter la palabra de Dios en nuestra mente y que esa palabra de Dios sea iluminada por el Espíritu Santo para que sea escrita en nuestros corazones. Es la única manera en que vamos a ser transformados. No puede haber transformación si no es a través de la palabra de Dios. La transformación no se da por buenos consejos. La transformación no se da por ir a un psicólogo o a un psiquiatra. La transformación no se da porque la mujer sea una cantaletuda todas las veces con el marido dándole con la Biblia a ver si se arrepiente. O lo contrario. La transformación se da en la medida que haya un verdadero arrepentimiento en nuestras vidas. Y es lo que Dios quiere. Es lo que dice allá el apóstol Pablo en su segunda carta, en el capítulo 3, verso 9. El Señor no retarda su promesa,
según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa fe salvífica, elemento fundamental de la fe salvífica, es el arrepentimiento. Si no es arrepentimiento, usted está creyendo entonces, quién sabe en qué cosa. Otro elemento de la fe salvífica es la esperanza. Somos salvados y tenemos una esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Cuál es nuestra esperanza? Vivir por la eternidad en la presencia del Señor. Disfrutar de su presencia en el cielo. ¿Cuántos de ustedes han visto al Señor? ¿Cuántos de ustedes han visto al cielo? El cielo. Pero esa esperanza nos lleva ¿a qué? Esa fe, perdón, nos lleva a creer en esa esperanza. ¿Se acuerdan de Tomás? ¿Qué dijo Tomás cuando le dijeron que habían visto resucitado al maestro? Dijo, no, yo no creo que se haya levantado de los muertos hasta que yo mismo lo toque. ¿Y qué le dice el Señor allá en Juan 20:29? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados. Y desde que el Señor ascendió a los cielos, nadie le ha visto. Nadie le ha visto. Pero todos los creyentes hemos creído, hemos confiado en Él. Gracias a Dios por todos los que estuvieron allá y lo vieron ascender a los cielos. Ellos tenían esa esperanza. Pero nosotros continuamos con esa misma esperanza. ¿Y cuándo va a ser realidad esa esperanza? Cuando el Señor Jesucristo nuevamente regrese. Cuando el Señor regrese. Y cuando la plena manifestación de todas las promesas del Señor nos sean dadas. Cuando tengamos ya cuerpos glorificados. Cuerpos glorificados e inmortales. ¡Wow! Es importante, mis amados hermanos, que podamos entender estos elementos de la fe. No se trata de creer simplemente por creer o creer a ciegas. Sabemos en quién hemos creído. Sabemos por qué hemos creído. Esa fe se fundamenta sobre una vida renovada, transformada, una vida que vive en continuo arrepentimiento. Y finalmente, para terminar estos versículos 6 al 8 del capítulo 4, los vamos a leer. Dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Hoy no me trajeron agüita. Bueno. Pablo está aquí citando al rey David, ¿cierto? El rey más grande que existió sobre Israel. Y también está diciendo que David está enseñando sobre la justificación, que la justificación es solamente por medio de ¿qué? De la fe. Y él comienza a decir que la bienaventuranza de la cual habla David aquí, ¿cuál es esa bienaventuranza?
¿Cuál es esa doble bendición, doblemente feliz? ¿Quién es? Aquel que ha recibido la salvación. Esa es la suprema bienaventuranza. Esa bendición que Dios ofrece a toda la humanidad. Pero, ¿quiénes son aquellos que pueden recibir esa bienaventuranza? ¿Quiénes son? ¿Qué dice ahí el texto? ¿A quiénes qué? A quienes Dios atribuye justicia sin obras. A quien Dios atribuye justicia. Ustedes recuerdan la situación, la historia de David, ¿cierto? David, siendo un hombre conforme al corazón de Dios, cuando no hizo lo que debía estar haciendo, que era estar en la batalla, estar al frente de los ejércitos de Israel, se quedó en su palacio y vio a esa mujer que se estaba bañando, a Betsabé, y la codició en su corazón y la tuvo también de manera física. Y para querer tapar su pecado, porque ella quedó embarazada, manda llamar a Urías, el esposo que estaba en el ejército de Israel. Y como este hombre no quiso acostarse con su esposa, entonces David manda con él mismo la carta al comandante del ejército de Israel para que este hombre sea muerto. Adúltero y asesino. Y Natán confronta a David. Viene el profeta y confronta a David. ¿Qué hace David? David reconoce su pecado, reconoce su falta, reconoce que ha pecado delante de Dios. Mira lo que dice el Salmo 32, que es el que toma aquí el apóstol Pablo. Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y el Salmo 51 es el salmo penitencial de David. Salmo 51. Y David clama desde lo más profundo de su corazón diciendo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Y él lo confiesa: Señor, contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, para que tú seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. David sabía que el único que podía limpiarlo, lavarlo, era el Señor. El único que podía limpiar todos sus pecados, borrar todas sus iniquidades, solamente podía ser Él. Y cuando leemos con detenimiento este salmo nos damos cuenta de eso, que solamente Dios podría librarlo de sus pecados. Ahora, las personas que tienen esa fe genuina, dice la palabra que son bienaventurados. ¿Por qué son bienaventurados? ¿Por qué? Porque sus iniquidades son perdonados. Sus pecados son cubiertos. Y por tanto el Señor no los inculpa de pecado. ¿Cómo lo hace el Señor? A través de la obra del Señor Jesucristo. Así como Abraham fue justificado por la fe, David también fue justificado únicamente por la fe.
Y todo creyente antes de Abraham y después de Abraham es justificado únicamente por la fe. Cuando un pecador recibe, acepta esa gracia de Dios y cree en la obra de el Señor Jesucristo, esa fe le es contada por justicia. Esa fe le es contada por justicia. No somos salvos, mis amados hermanos, por las obras que nosotros hacemos. No somos salvos por querer agradar a Dios. Nuestra salvación no está fundamentada, no está basada en nuestras propias obras. Por eso es que ninguna persona, por muy moral que sea, por muy correcta que sea, por muy inteligente que sea, por muy buena gente que sea, va a ser salva. Puede ser la persona más pecadora, la persona que consideremos lo peorcito del mundo, pero que si se acerca, recibe esa gracia del Señor y acepta esa obra de Dios a su favor en la obra del Señor Jesucristo, va a ser salvo. Va a ser salvo. O sea que la salvación no es una obra nuestra. Y esa obra de la salvación solamente es algo que Dios diseñó y proveyó en sus términos para el hombre. El hombre no puede ser salvo en sus propios términos. El hombre no puede salvarse tratando de hacer una cantidad de cosas, haciendo ritos, haciendo ceremonias, haciendo promesas, aún sacrificando su propio cuerpo o martirizando su propio cuerpo. Eso no tiene absolutamente ninguna validez para que esa persona pueda ser aceptada delante de Dios y pueda ser salva. Por eso es que para el mundo, como dice el apóstol Pablo, el evangelio es locura. Pero ¿cómo es posible que no tenemos que hacer nada nosotros para ganarnos el favor de Dios? No. ¿Cómo puedo pagar yo ese favor de Dios? No. Ese favor de Dios ya ha sido pago allí en la cruz del Calvario. Ahí todo el orgullo y la autosuficiencia del hombre desaparecen. Y aquel que ha creído solamente se acoge a esa gracia y a esa misericordia de el Señor. Porque a través de la obra de Cristo, cada uno de nuestros pecados han sido borrados, han sido limpiados, han sido perdonados. Fíjese que el Señor pagó por adelantado. Pagó por adelantado nuestras rebeliones, nuestros pecados. Pagó por adelantado. ¡Qué bendición tan grande! Por eso podemos decir que cada uno de nosotros somos bienaventurados. Porque esa provisión generosa de Dios nos ha sido dada, nos ha sido otorgada. ¿Qué hemos hecho para conseguirla? Nada. ¿No hemos hecho? Nada. Por eso es que, como vimos en ocasiones anteriores, ¿Abraham tenía de qué jactarse? ¿Algún cristiano tiene de qué jactarse delante de Dios? ¿Ha hecho algo para ganarla? Nada, mis amados hermanos.
Y ahí es donde debemos también tener corazones agradecidos. ¿Lo merecíamos? No lo merecíamos. Estábamos apartados de la presencia de Dios, enemigos de Dios, viviendo en nuestros propios deseos, en nuestros propios anhelos, con nuestros corazones cargados de pecado y cargados de inmundicia, de odios, de resentimientos, de envidias, nuestra boca llena de chisme, de murmuración, de maledicencias, nuestros pensamientos inclinados al mal, nuestros corazones temerosos, viviendo en ansiedad, en estrés, viviendo de una manera miserable. Y Dios en su infinita gracia y en su gran misericordia nos saca ya del reino de las tinieblas, donde teníamos un rey, donde teníamos un señor que era Satanás. Nos libera de ese reino de las tinieblas y nos traslada ahora al reino de su amado Hijo. Motivo para estar permanentemente agradecidos delante de Dios. Motivos para estar levantando nuestras manos, para estar abriendo nuestra boca y exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores, al que lo hizo todo por nosotros. Ahora lo hizo con el propósito de que su gloria sea manifestada en cada uno de nosotros. Acordémonos que el propósito final de la salvación es la gloria de Dios. La gloria de Dios. De tal manera que ya cada uno de nosotros podemos decir justos. Justos. ¿Por qué somos justos? ¿Por qué hemos sido declarados justos? ¿Por qué? Porque el justo pagó por nosotros que éramos los injustos. ¿Y por qué ahora podemos decir que esa justicia de Dios fue acreditada a nosotros, esa justicia de Cristo acreditada a nosotros? Porque hemos creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Mis amados hermanos, hoy en día hay muchos que dicen que pueden ser salvos por otros medios. Hay muchas religiones que creen que tienen la salvación en sus manos. Pero sea cual sea la religión, si mi hermano, si no ha sido justificado por la obra del Señor Jesucristo, sea judío, sea católico, sea musulmán, sea cristiano, sea lo que sea, no va a ser salvo. El único medio de salvación que Dios ha dispuesto para el hombre es la salvación, es la justificación por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Son principios básicos y fundamentales, mis hermanos, que tenemos nosotros que entender, que conocer y rogar al Espíritu Santo, Señor, esta palabra que está en mi mente, que se haga una realidad allí en mi corazón, que se ha impregnado todo mi espíritu de estas preciosas y eternas verdades. Amén. Oremos, Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu preciosa y poderosa palabra. Gracias, Señor, por esa salvación tan grande con que nos has bendecido, Dios. Nosotros que no merecíamos nada, que éramos enemigos tuyos, alejados de toda cosa santa, de todo lo tuyo. Y en tu infinita gracia y en tu infinita misericordia, Señor, has abierto nuestros ojos, has depositado esa fe salvífica en nuestras vidas, y has permitido, Señor, que la obra de Cristo sea una realidad en cada uno de nosotros. Nos has ahora imputado tu justicia, Señor. Gracias, gracias porque todo viene de ti, Señor. Gracias porque nos has lavado. Gracias porque nos has limpiado. Gracias porque nos has justificado. Ahora somos justos delante de ti, Señor. Nos ves a través de esa justicia de Cristo. Gracias, amado Dios, porque todo lo has hecho tú. Y tu palabra dice que nos has dado a Cristo.
Y si nos has dado a Cristo, cuánto más todas las promesas y cuánto más toda la herencia que tú tienes para cada uno de nosotros como herederos de la gracia. Gracias, como coherederos con Cristo. Gracias, amado Dios. Ruego que tu Espíritu Santo, Señor, sea obrando y trayendo más y más iluminación a nuestras vidas para conocer estas verdades y vivir de acuerdo a ellas para que tu nombre sea glorificado en cada una de nuestras vidas. Gracias, amado Dios, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.